Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco, chismes de celebrities y todo lo que pasa detrás de las cámaras de las series que nos roban el corazón. Yo soy, y estoy aquí como siempre para traeros las últimas noticias, los rumores más jugosos y las teorías más locas que rondan por el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos os tiene en vilo desde hace años, la famosa, la comentada, la casi mítica boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una boda que nunca llegó, una relación que terminó abruptamente y un misterio que hasta el día de hoy sigue dando mucho que hablar. Y es que según parece Can Yaman, el mismísimo Can Yaman ha explotado. Sí, habéis oído bien. Ha explotado y al parecer, está dispuesto a contar quién o quiénes, según su versión, arruinaron ese sueño que muchos fans anhelábamos. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta bomba, os quiero recordar que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo y por supuesto, dejéis vuestro like si os gusta el contenido. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Bien, ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico fenómeno. Su química en la pantalla en la serie Erkenci era innegable y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, una relación que hizo soñar a millones de fans en todo el mundo. Fotos juntos, declaraciones de amor, escapadas románticas. Todo parecía indicar que estábamos ante una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco. Y por supuesto, el rumor de la boda no tardó en aparecer. Se hablaba de una ceremonia por todo lo alto con invitados de lujo, en un lugar idílico. Incluso se llegaron a filtrar algunos detalles sobre el diseñador del vestido de novia de Demet. Todo parecía indicar que la boda era inminente. Pero de repente, como un jarro de agua fría, la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir habían roto. La noticia fue un auténtico shock para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y, por supuesto, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta había terminado de forma tan abrupta? Durante mucho tiempo, ambos actores guardaron silencio. Evitaban hablar del tema en las entrevistas, y cuando lo hacían, eran muy evasivos, sin dar detalles sobre los motivos de la ruptura. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. Se habló de terceras personas, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares. Incluso se llegó a decir que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero ahora parece que Can Yaman ha decidido romper su silencio y contar su versión de la historia. Según fuentes cercanas al actor, Can está muy molesto con ciertas personas de su entorno y del entorno de Demet, a quienes considera responsables de haber dinamitado su relación y por ende de haber frustrado la boda. ¿Pero quiénes son estas personas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estas mismas fuentes, Can Yaman apunta directamente a dos frentes: por un lado, a la agencia de representación de Demet Özdemir, a quienes acusa de haber ejercido una fuerte presión sobre la actriz para que terminara la relación. Al parecer, la agencia consideraba que la relación con Can Yaman no era beneficiosa para la imagen de Demet y que estaba eclipsando su carrera profesional. Según Can, la agencia quería que Demet se centrara en proyectos más serios y prestigiosos, y consideraba que su relación con él era más propia de una estrella de reality show que de una actriz consolidada. Al parecer, ejercieron una presión constante sobre Demet, llegando incluso a amenazarla con no ofrecerle nuevos proyectos si no terminaba la relación. Esta acusación es grave, ya que implicaría una manipulación flagrante de la carrera de la actriz en pos de una imagen predefinida y un control absoluto sobre sus decisiones personales. Se comenta que la agencia tenía planes muy específicos para Demet, que incluían proyectos en el extranjero y un reposicionamiento como una actriz más sofisticada, lejos de la imagen juvenil y desenfadada que le proporcionó Erkenci. Pero eso no es todo. El otro frente al que apunta Can Yaman es a la familia de Demet Özdemir. Al parecer, la familia de la actriz nunca vio con buenos ojos la relación con Can. Consideraban que no era el hombre adecuado para ella, y que tenían aspiraciones más altas para su hija. Se especula que la familia, de origen humilde, siempre había soñado con un futuro brillante para Demet, y veían en Can, a pesar de su popularidad, un riesgo para ese futuro.
Según las fuentes cercanas a Can Yaman, la familia de Demet nunca le aceptó como parte de la familia, y le hicieron sentir incómodo e incluso humillado en varias ocasiones. Al parecer, la familia de Demet tenía una imagen muy estereotipada de Can Yaman, y le veían como un chico guapo y popular, pero poco serio y responsable. Se rumorea que durante las reuniones familiares, los comentarios sobre su estilo de vida, su imagen pública y sus proyectos profesionales eran constantes, creando un ambiente tenso e incómodo para el actor. Can Yaman se siente traicionado y decepcionado por la actitud de la agencia y de la familia de Demet. Considera que se entrometieron en su relación de una forma injusta y desleal, y que fueron los verdaderos responsables de la ruptura. La sensación de haber sido juzgado y rechazado por las personas más cercanas a Demet ha sido un golpe duro para el actor, que siempre ha valorado la importancia de la familia y las relaciones personales. Por supuesto, esta es la versión de Can Yaman. No sabemos si Demet Özdemir comparte la misma opinión, ni si está dispuesta a confirmar o desmentir estas acusaciones. Lo que sí sabemos es que la relación entre ambos actores está completamente rota, y que es muy poco probable que vuelvan a estar juntos en el futuro. La ruptura ha dejado una cicatriz profunda en ambos, y la posibilidad de una reconciliación parece remota, especialmente con las nuevas revelaciones de Can Yaman. Ahora bien, es importante señalar que hasta ahora, toda esta información proviene de fuentes cercanas a Can Yaman, y no hemos escuchado la versión de Demet Özdemir ni de su agencia. Es crucial tomar esta información con cautela y esperar a ver si Demet decide pronunciarse al respecto. La expectación es máxima, ya que la respuesta de Demet podría cambiar por completo la narrativa de esta historia y revelar una perspectiva diferente sobre los acontecimientos. Además, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a menudo hay muchos factores que influyen en su desarrollo y final. Culpar a terceros puede ser una forma fácil de evitar asumir responsabilidades personales, pero no siempre es la verdad completa. En el caso de Can y Demet, es posible que existieran problemas internos en la relación que contribuyeron a su ruptura, más allá de las presiones externas. En cualquier caso, la explosión de Can Yaman ha reabierto un debate que parecía cerrado, y ha vuelto a poner en el centro de la atención la relación entre dos de los actores más populares de Turquía. La noticia ha generado un revuelo mediático sin precedentes, con programas de televisión, revistas y redes sociales inundados de comentarios y análisis sobre las acusaciones de Can Yaman. Y es que más allá de quien tenga la razón o no, lo que está claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que terminó mal, una historia de decepciones y de frustraciones, una historia que nos recuerda que a veces las cosas no salen como esperamos, y que los sueños pueden romperse de la noche a la mañana. Es una lección dura pero realista sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la comunicación y la honestidad en el amor. Y mientras tanto, Demet Özdemir ha seguido adelante con su vida. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio tampoco duró. Esta segunda ruptura amorosa de Demet ha alimentado aún más las especulaciones sobre su vida sentimental y su capacidad para mantener relaciones duraderas. Can Yaman, por su parte, también ha continuado su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos en Italia y otros países. Su éxito en el extranjero ha consolidado su estatus como una estrella internacional, pero la sombra de su relación con Demet sigue presente en su vida. La pregunta que nos queda ahora es, ¿se pronunciará Demet Özdemir sobre las acusaciones de Can Yaman? ¿Contará su versión de la historia? ¿O preferirá mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas? Solo el tiempo lo dirá. La decisión de Demet será crucial para el futuro de su imagen pública y su carrera. Si decide hablar, tendrá la oportunidad de defenderse y ofrecer su perspectiva sobre los acontecimientos. Si decide permanecer en silencio, correrá el riesgo de que la versión de Can Yaman se convierta en la verdad oficial. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado la explosiva revelación de Can Yaman sobre quién, según él, arruinó su boda con Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura y hemos planteado las preguntas que quedan por responder. Hemos examinado las acusaciones a la agencia de representación y a la familia de Demet, y hemos destacado la importancia de escuchar todas las perspectivas antes de sacar conclusiones. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Recordad que esto no es más que una versión de la historia, y que es importante tener en cuenta todas las perspectivas antes de formar una opinión definitiva. Os animo a investigar más sobre el tema,
a leer diferentes fuentes y a formar vuestra propia opinión sobre lo que realmente sucedió entre Can y Demet. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Sin vosotros, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las acusaciones de Can Yaman? ¿Creéis que tiene razón? ¿O pensáis que está exagerando? ¿Creéis que Demet Özdemir debería responder a estas acusaciones? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son la salsa de este canal. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. No querréis perderos el próximo bombazo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo turco. Hasta la próxima. Y recordad, el drama nunca descansa en el mundo del espectáculo turco.